Los de tu especie no pertenecen aquí. Esta fiesta se acabó. La voz del oficial Rick Vance, cargada de amenaza y cerveza barata, interrumpe el jazz melódico y la charla alegre. Te di la oportunidad de ser un buen vecino. Debiste haberla aprovechado. ¡Crack! El sonido de una porra de acero rompiendo una delicada copa de champán de cristal es el primer disparo en una guerra que él no sabe que ya ha perdido. Vuelve a dejar caer el testigo, esta vez, sobre el magnífico pastel de cumpleaños de 3 pisos, haciendo volar el glaseado verde esmeralda y el bizcocho de vainilla. Esto es lo que pasa cuando no muestras respeto, grita, con el rostro destrozado por la ira. No tiene ni idea de que la deslumbrante mujer del vestido de seda esmeralda, cuya fiesta está arruinando sistemáticamente, es Sarafina Sterling, y no tiene ni idea de que su padre, que llegará en cualquier momento, es el honorable juez Marcus Sterling de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos. Un hombre cuyo nombre hace temblar a los gobernadores. ¿Qué pasa cuando un policía racista y corrupto, en un afán de poder, intenta extorsionar a la hija de la propia justicia federal? ¿Desde dónde ves esta historia? Dale a me gusta y suscríbete para ver cómo un abusador con placa cumple una condena que jamás vio venir. La luz del atardecer de un perfecto sábado de junio se filtraba entre los antiguos robles de Willow Creek, moteando el inmaculado asfalto con cambiantes patrones dorados. Este era un barrio sellado en ámbar, un lugar de antiguos ricos tranquilos, donde la riqueza generacional era tan fundamental como las fachadas de piedra de las extensas casas coloniales. Los sonidos más fuertes eran el suave zumbido de las cortadoras de césped eléctricas y el rítmico golpeteo de las pelotas de tenis en las canchas privadas. Willow Creek no era solo un conjunto de casas, era una fortaleza de exclusividad, meticulosamente diseñada durante décadas para mantener cierta uniformidad. A este bastión de tradición beige y discreta, Sarafina Sterling llegó como una gema arrojada a un estanque plácido. Su presencia, una disrupción silenciosa y deslumbrante. Su vehículo era un Aston Martin DB11, verde británico de carreras, pintado a medida, una máquina de una belleza tan elegante y depredadora, que hacía que los prácticos sedanes alemanes y los SUV de lujo aparcados en las entradas vecinas parecieran completamente comunes. Se detuvo frente a la propiedad más grande del camino, una magnífica mansión de ladrillo de estilo georgiano, que había sido objeto de intensa especulación vecinal desde su venta un mes antes. Los camiones de mudanzas que habían ido y venido no eran camiones alquilados, sino una flota de una empresa de mudanzas especializada que gestionaba colecciones de museos. Las tripulaciones se habían movido con la silenciosa reverencia de los acólitos, transportando cuidadosamente objetos que parecían más arte que muebles. Entonces, la puerta del conductor del Aston Martin se abrió. Una sola pierna, larga e impecablemente esculpida, emergió, enfundada en un tacón dorado de tiras. Le siguió el resto de Sarafina Sterling. El sol se reflejaba en la tela de su vestido, una impresionante funda de seda verde esmeralda que se ceñía a cada curva como una segunda piel. Era un color tan intenso y vibrante como la vida misma, un tono joya austero en un mundo de tonos pastel. Sarafina era Afrodita tallada en obsidiana pulida, una mujer de una belleza tan deslumbrante que parecía curvar la luz a su alrededor. Su piel era del color de un intenso café oscuro, y una cascada de voluminosos rizos negros enmarcaba un rostro de perfecta simetría. Era alta, majestuosa, y poseía una figura que era la definición misma de un reloj de arena, con un busto generoso y voluminoso que el elegante cuello vuelto del vestido no ocultaba en absoluto, sino que lo celebraba todo. Se detuvo un momento, poniéndose unas enormes gafas de sol de diseñador, y contempló su nuevo reino. Su expresión era de silenciosa satisfacción, la de una reina que ocupaba su legítimo trono. No se estaba mudando sin más. Era una recién llegada. Al otro lado del césped bien cuidado, separado por una hilera de setos de boj perfectamente podados, el oficial Rick Vance observaba desde la ventana de su cocina. Sus manos, agarrando una lata de leñador doméstico, estaban apretadas. Vance, un hombre de 38 años,
cuya antaño atlética figura se estaba rindiendo a una vida de pequeñas corrupciones y grandes resentimientos, se consideraba el guardián de Willow Creek. No pertenecía a la junta de la asociación de propietarios, pero su placa le otorgaba un poder mucho más tangible. Era el ejecutor, el que mantenía el vecindario seguro, que era su lenguaje codificado para ello. Y cada fibra de su ser, cada prejuicio que había alimentado a lo largo de una carrera mediocre, gritaba que la mujer del vestido verde era una violación fundamental del orden natural. Su presencia era una pregunta que no podía responder y una afrenta que no toleraría. «Janet, mira esto», gritó Rick Vance desde su casa, con un gruñido de incredulidad. No se movió de su puesto junto a la ventana. Entrecerró los ojos mientras observaba la escena que se desarrollaba en la casa de al lado. Su esposa, Janet, una mujer delgada y ansiosa cuyo mundo se había reducido al tamaño de la hipoteca y su club de jardinería, se acurrucó a su lado, limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa, Rick? ¿El chico Henderson volvió a montar en bici por nuestro jardín?» «Peor», gruñó, señalando con la barbilla el Aston Martin. «Mira eso. Es ella quien compró la vieja casa de Davenport». Janet abrió mucho los ojos. Primero al ver el coche, luego a la mujer que estaba a su lado. Vio una visión de belleza y riqueza. Rick vio algo completamente diferente. Su mente, un cúmulo de estereotipos y sospechas, ya barajaba posibilidades. Ninguna legítima. Ganadora de la lotería, novia de un rapero, tal vez una artista que había encontrado la fortuna con un cliente adinerado. La idea de que esta mujer negra, pudiera haber alcanzado ese nivel de éxito por méritos propios, era un concepto que su visión del mundo era incapaz de procesar. Fue un error en la matriz de su realidad cuidadosamente construida. «Dios mío», susurró Janet, con un dejo de envidia en la voz. «Esa casa se vendió por 3 millones. Y ese coche debe ser...» «Sé lo que es», espetó, interrumpiéndola. Dio un largo trago a su cerveza. El líquido frío no logró calmar el resentimiento que le ardía en el pecho. Era policía. Trabajaba duro. Cumplía las reglas. Las suyas, al menos. ¿Y qué tenía para mostrar? Una casa colonial de 4 habitaciones que parecía una caja de zapatos al lado de la finca de Davenport. Él tenía un Crown Victoria de la ciudad y ella un Aston Martin. La injusticia de todo aquello era un trago amargo. No veía a un nuevo vecino. Vio un error cósmico, un insulto personal del destino. Este no era su mundo, era el suyo. Él y Janet habían llegado al límite de sus posibilidades económicas para entrar en Willow Creek hacía 7 años, y comprar su entrada a este santuario de blancura y riqueza, y que se le condenara si iba a dejar que se diluyera. Sarafina, aparentemente ajena a la vigilancia hostil de la casa de al lado, sacó un elegante maletín de cuero de su coche. Un hombre con un traje elegante, claramente un asistente o administrador de fincas, la recibió en la puerta principal, hablando con una peculiaridad que irritó un poco a Rick. Ella escuchó, asintió, y entonces las enormes puertas de caoba tallada se abrieron, dándole la bienvenida al fresco espacio con suelo de mármol de su nuevo hogar. Cuando estaba a punto de entrar, se detuvo y se giró para echar un último vistazo al vecindario. Ladeó ligeramente la cabeza, e incluso desde la distancia, Rick sintió el peso de su mirada mientras recorría la calle, sobre su propia casa, un poco menos perfecta. Era como si pudiera sentirlo observándola, sentir el calor de su resentimiento atravesando el cristal. Por un instante fugaz, sintió una extraña y desconocida punzada. ¿Era miedo? No, era policía. No le tenía miedo a nada. Era ira. Ira pura y dura. Él era la ley. Él era el poder. Y se aseguraría de que ella lo entendiera. Terminó su cerveza, aplastando la lata en el puño. La batalla por Willow Creek acababa de comenzar, y él ya se había erigido como el defensor de su alma. Tenía una hipoteca que proteger, una visión del mundo que mantener, y una nueva vecina que reemplazarla. 2 días después,
El sol brillaba con fuerza sobre los céspedes perfectamente irrigados de Willow Creek. El aire olía a hierba recién cortada y cloro. Sarafina estaba en su patio trasero, un oasis de patios de loza, jardines en terrazas y una piscina de agua salada que relucía como un zafiro. Estaba comentando planos con un arquitecto paisajista, señalando hacia un espacio donde imaginaba un jardín sereno y zen. Vestida con un sencillo vestido de verano de lino blanco y un sombrero de paja de ala ancha, lucía una elegancia natural, el retrato de una mujer completamente a gusto en su nuevo entorno. El clic de un pestillo en la puerta lateral interrumpió la conversación. El oficial Rick Vance, fuera de servicio pero irradiando un inconfundible aura de autoridad agresiva, entró en su patio. Vestía pantalones cortos cargo color caqui, un polo negro ajustado con una bandera azul de "Las vidas importan", bordada en la manga y unas gafas de sol envolventes que le ocultaban los ojos. Llevaba un portapapeles en la mano, un accesorio destinado a dar a su intrusión un aire de oficialidad. «Buenas tardes, señora», dijo con un tono de voz pausado que pretendía sonar amable, pero que sonó condescendiente. Rick Vance, su vecino de al lado. Hizo un gesto vago con el portapapeles. Solo quería pasar a darle la bienvenida a Willow Creek. El arquitecto paisajista, un joven educado, miró a Sarafina con expresión interrogativa. Ella le dedicó un pequeño gesto tranquilizador. «Gracias por tomarse el tiempo», le dijo al arquitecto. «Revisemos estos planos la semana que viene». Una vez que él hubo recorrido la casa, ella centró toda su atención en Vance. Se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos inteligentes y perspicaces que parecían ver a través de su fachada de ingenuidad. «Es un placer conocerlo, oficial Vance. Soy Sarafina Sterling». No le ofreció la mano. «¿Stling? De acuerdo», dijo, haciendo como si revisara una lista en su portapapeles. «Bueno, Sarafina, aquí tenemos una forma particular de hacer las cosas. Una norma ayuda a mantener el vecindario seguro y a salvo, y mantiene el valor de nuestras propiedades entre los más altos del estado». La insinuación fue demasiado brusca. «La gente como tú es un riesgo para esos valores. Sin duda, aprecio los altos estándares», respondió Sarafina con un tono perfectamente neutral. Su compostura era una fortaleza, serena e impenetrable. «Me alegra mucho oírlo», dijo Vance, con una sonrisita de suficiencia en los labios. Había esperado nerviosismo o quizás un excesivo entusiasmo por complacer. Esta serena confianza lo inquietó, así que decidió ir directo al grano. «Verá, parte de esa norma es nuestra cuota de seguridad comunitaria. Es una contribución voluntaria, por supuesto, pero todos en este carril participan. Se destina a patrullas adicionales, vigilancia de seguridad privada, ese tipo de cosas, solo para asegurarnos de que no entren elementos indeseables de la ciudad». La miró directamente, con un subtexto racial tan sutil como un puñetazo en la cara. Le estaba diciendo que ella era el elemento indeseable, y que esta era su oportunidad de comprar su paz. «Una cuota de seguridad comunitaria», repitió Sarafina, con una mueca divertida en la comisura de los labios. «Es fascinante. No sabía que la Asociación de Propietarios había contratado seguridad privada. Mis abogados revisaron los acuerdos a fondo antes de la venta. No se mencionó ningún honorario». La mención de los abogados hizo que la sonrisa de Vance se tensara. «Esto no es un asunto de la Asociación de Propietarios», dijo, con la voz cada vez más dura. «Es un acuerdo informal, un entendimiento entre vecinos. Yo mismo cobro las contribuciones. Simplemente facilita las cosas para todos. 1,000 al mes. Se prefiere efectivo. Facilita el papeleo». Ahí estaba. Una extorsión clara, inequívoca y ridículamente torpe. Estaba usando su puesto de policía para organizar una red de protección en su propia calle. Su audacia era casi impresionante. No era solo un intolerante. Era un delincuente común con placa. La bienvenida había sido entregada. Era una factura por su derecho a existir en su barrio, y venía con una amenaza apenas velada. Él permaneció allí,
presumido y expectante, esperando a que ella cediera. Sarafina escuchó su propuesta con expresión inmutable. No mostró sorpresa, no mostró ira, no mostró miedo. Ella simplemente procesó la información con la fría y analítica indiferencia de un maestro de ajedrez al observar una jugada de apertura particularmente torpe. Dejó que el silencio flotara en el aire caluroso de la tarde durante un largo instante, permitiendo que el peso de su corrupta exigencia se asentara entre ellos. Vance cambió de postura, y la seguridad engreída de su rostro comenzó a desvanecerse. Esta no era la reacción a la que estaba acostumbrado. Estaba acostumbrado a la obediencia nerviosa de quienes entendían la amenaza implícita tras su oferta amistosa. $1,000 al mes, dijo finalmente Sarafina con una voz tan suave y fría como el mármol del vestíbulo, en efectivo, por un acuerdo informal que existe fuera del ámbito de la comunidad de propietarios. Y usted, un agente jurado de la ley, es el único administrador de este fondo. Ladeó la cabeza, un gesto de curiosidad intelectual. Agente Vance, ¿conoce el título 18, sección 1951 del Código de los Estados Unidos? Vance la miró fijamente, con el rostro en blanco, confundido. ¿De qué demonios está hablando? Es la ley Hobbes, continuó Sarafina, con la voz paciente e instructiva de un profesor de derecho. Se refiere a la extorsión bajo pretexto de un derecho oficial. Convierte en delito federal que un funcionario público obtenga bienes de otra persona con su consentimiento cuando dicho consentimiento se induzca mediante el uso indebido de fuerza, violencia o miedo, real o amenazante, o bajo pretexto de un derecho oficial. Lo que está haciendo, agente, es un crimen organizado de manual. El rostro de Vance, que había estado pálido bajo el bronceado, comenzó a enrojecerse de ira. La fachada de vecino campestre se disolvió por completo, revelando al matón gruñón que se escondía debajo. ¿Me estás amenazando? ¿Me estás acusando de algún delito?, espetó, acercándose un paso. Intentaba usar su presencia física para intimidarla, una táctica que siempre le había funcionado. Sarafina no se movió. Ella se mantuvo firme, como un sauce inquebrantable ante su viento huracanado. No la estoy amenazando ni acusándola de nada. Estoy afirmando un hecho de derecho y le informo, como mi nueva vecina, que no participaré en su programa de seguridad comunitaria. Cuento con un sistema de seguridad de última generación y confío plenamente en los servicios oficiales que presta nuestro departamento de policía local. No le pagaré por su protección. Su negativa fue rotunda, inequívoca y expresada con una autoridad que no dejaba lugar a negociación. No solo había rechazado su demanda, sino que la había definido en términos legales, despojándola de su apariencia de preocupación vecinal y exponiéndola como el crimen organizado que era. Lo había desmentido sin alzar la voz. La humillación fue un golpe físico para Vance. Esta mujer, a quien ya había considerado inferior, acababa de desarmarlo intelectualmente, citando estatutos federales en su patio trasero. La rabia que lo había estado cociendo a fuego lento desde su llegada se desbordó. «Estás cometiendo un grave error», susurró, con voz grave y venenosa. La señaló con un dedo gordo. «Un grave error. Yo dirijo este barrio. Deberías haberlo recordado. Descubrirás que la vida puede complicarse para la gente de por aquí que no le gusta cooperar». Dio media vuelta y regresó pisando fuerte hacia la puerta. El portapapeles ahora parecía un patético accesorio infantil. Cerró la puerta de golpe tras él, el sonido resonando en el tranquilo patio. Sarafina lo vio irse, y su compostura finalmente se quebró lo suficiente como para permitir que un pequeño suspiro de cansancio escapara de sus labios. Sabía que esta confrontación se avecinaba de una forma u otra. Había anhelado la paz, pero se había preparado para la guerra. Se había negado a ser víctima, a ser extorsionada. Al hacerlo, acababa de herir el orgullo de un tirano mezquino con una placa y sabía con absoluta certeza que ahora la usaría para hacérsela pagar. Los primeros movimientos habían terminado. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La furia de Rick Vance era un veneno de acción lenta,
Fue lo suficientemente astuto, por poco, como para no tomar represalias de una forma inmediata y obvia, relacionada con su fallido intento de extorsión. En cambio, inició una campaña de guerra insidiosa de bajo nivel, usando las herramientas de su oficio y la autoridad de su uniforme para socavar la paz de Sarafina. Fue una guerra de 1000 cortes de papel, cada uno diseñado para recordarle su poder y su vulnerabilidad. Comenzó unos días después, mientras Sarafina regresaba de un almuerzo de trabajo en su Aston Martin, vio la patrulla de Vance aparcada al final de su calle. Al girar, sus luces se encendieron. La detuvo a más de 30 metros de su entrada. Ella bajó la ventanilla tranquilamente mientras él se acercaba a su coche con aire arrogante. «Licencia y matrícula, señora», dijo, con un tono de falsa profesionalidad. «¿Algún problema, agente?», preguntó ella, sacando ya los documentos de la guantera. «Te vi pasarte esa señal de stop en la esquina de Oak y Elm», mintió. «Estamos tomando medidas drásticas contra las infracciones de tránsito en este barrio. Tenemos que mantener la calle segura para los niños». Sarafina sabía con certeza que se había detenido por completo, pero también sabía que discutir era inútil. Era su palabra contra la de ella, y él tenía la placa. Ella le entregó sus documentos sin hacer comentarios. Él los llevó de vuelta a su patrulla, prolongando el proceso durante 15 minutos, una maniobra deliberada de poder diseñada para hacerle perder el tiempo y afirmar su dominio. Regresó no con una advertencia, sino con una multa de $200. «Puede impugnarlo en el tribunal si quiere», dijo, con una sonrisa burlona en la voz. «Que tenga un buen día». El acoso fue implacable y mezquino. La semana siguiente, un agente de control del Código Municipal se presentó en su puerta con una citación. La denuncia, presentada anónimamente, afirmaba que el césped de su jardín delantero superaba en 1/4 de pulgada la altura permitida por la ordenanza municipal. La multa fue de $50. Sarafina sabía exactamente quién había gastado un centavo en la ciudad. Pagó la multa y mandó a su equipo de jardinería a cortar el césped 2 veces esa semana. Su patrulla se convirtió en una presencia constante y amenazante. Aparcaba frente a su casa durante largos ratos durante su turno, con el coche al ralentí, una señal silenciosa de que estaba bajo vigilancia. Cuando tenía invitados, él solía pasar despacio, con la mirada fija en sus coches, a veces incluso deteniéndose para anotar las matrículas en un bloc de notas. Quería que sus amigos se sintieran tan mal recibidos como él la sentía a ella. La estaba envenenando, intentando aislarla en su propia casa. Sarafina lo documentó todo. Pagó la multa de tráfico por internet y guardó una copia digital del recibo. Tomó una foto de la multa por el césped. Guardó un registro en un archivo seguro de su portátil, anotando la fecha, la hora y la duración de cada vez que la patrulla de Vance se encontraba frente a su casa. Recopiló las pruebas con calma y precisión metódica, consciente de que cada pequeño acto de acoso era un obstáculo más para su futura prisión. No se quejó en la comisaría, sabiendo que sería inútil. Una queja suya contra él quedaría enterrada antes de que se secara la tinta, tal como se habían jactado los Miller en la historia anterior. Él quería una reacción. Quería que ella se enfadara, que gritara, que le diera un pretexto para una confrontación real. Ella se negó a darle la satisfacción. Su paciencia era un arma, su serenidad un escudo. Sabía que los abusadores como Rick Vance siempre se excedían. Solo tenía que esperar. A pesar de la constante irritación que la campaña del oficial Vance le causaba, Sarafina se negó a dejar que él dictara las reglas de su vida. No se escondería, no se acobardaría. Su hogar era su santuario, y estaba decidida a llenarlo de belleza, risas y luz. La ocasión perfecta se acercaba. Su 30º cumpleaños. Era un hito y decidió celebrarlo no en un local alquilado e impersonal, sino en el lugar que había elegido como suyo. Consagraría su nueva vida en Willow Creek con una fiesta inolvidable. La planificación fue meticulosa,
reflejo de su propia personalidad. Contrató a una reconocida empresa de catering especializada en cocina criolla moderna, un guiño a su herencia familiar. Contrató a un trío de jazz cuyas melodías suaves y conmovedoras crearían el ambiente perfecto. Un diseñador floral se encargó de transformar el ya hermoso jardín en un auténtico paraíso de orquídeas blancas y fragantes gardinas. Todo se eligió con un ojo puesto en la elegancia discreta y la máxima calidad. La lista de invitados fue una cuidada selección de amigos cercanos de la ciudad, colegas de profesión y algunos vecinos que les habían brindado una cálida bienvenida. Iba a ser un evento sofisticado y alegre, una celebración de la vida y los nuevos comienzos. Fue un acto de desafío, una declaración de que pertenecía allí y que prosperaría. El día de la fiesta llegó radiante y despejado. A las 4 de la tarde, el jardín estaba listo. Pequeñas mesas iluminadas con velas estaban esparcidas por el césped, cubiertas con manteles blancos impecables. Habían instalado un bar de champán cerca de la piscina, con las botellas enfriándose en cubos plateados llenos de hielo. El aire se llenó con la promesa de una velada mágica. Sarafina, de pie en su patio, contemplaba la escena, una visión con su vestido de seda esmeralda. Sintió una profunda paz. Esta era su creación, su mundo. Mientras los encargados del catering daban los últimos toques a las orurbes, sonó su teléfono. Sonrió al ver el identificador de llamadas. «Hola, papá», dijo con voz cálida. «Feliz cumpleaños, mi amor». Una voz profunda y resonante respondió desde el otro lado de la línea. Era una voz acostumbrada a dominar los tribunales y a forjar la historia del derecho. «Disculpa, voy con retraso». Una audiencia de apelación de última hora se alargó más de lo previsto. «No te preocupes, papá. La fiesta apenas empieza. Prométeme que llegarás a tiempo para bailar con tu hija», dijo juguetonamente. «No me lo perdería por nada del mundo», respondió el juez Marcus Sterling. «Ya tengo a mi chofer listo. Debería llegar en 1 hora. ¿Está todo bien? ¿Se está acomodando bien? ¿Algún problema con los vecinos?» La pregunta fue casual, pero Sarafina conocía bien a su padre. No se perdía nada. Dudó una fracción de segundo. Mirando a través del seto hacia la casa de Rick Vance, vio que las persianas de la ventana de su cocina se movían. Decidió no agobiarlo con eso. No en su cumpleaños. Esta era su batalla. «Todo es perfecto, papá», mintió con suavidad. «Willow Creek es maravillosamente tranquilo». «Bien, eso es lo que quería para ti. Un poco de paz», dijo. «Te veré pronto, cariño. Te quiero». «Yo también te quiero, papi», respondió, terminando la llamada. Respiró hondo, apartando de su mente cualquier pensamiento sobre su problemática vecina. Esta noche era de alegría. Sus invitados llegarían pronto. Ella no lo sabía. Pero mientras se preparaba para recibir a sus amigos, Rick Vance estaba hablando por teléfono, preparándose para recibir a un invitado completamente diferente. La calma estaba a punto de romperse, y la mecha de su furia explosiva acababa de encenderse con los sonidos de su felicidad. A las 6 cetos, el jardín de Sarafina rebosaba de vida con el cálido murmullo de las conversaciones y las frescas e intrincadas melodías del trío de jazz. Unos 40 invitados se reunían en el césped, bebiendo champán y disfrutando de los exquisitos aperitivos criollos. El ambiente era de una relajada sofisticación. Las risas tintineaban en el aire como campanillas de viento. El sol comenzó su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Era, sin duda, una fiesta perfecta. En la habitación de al lado, Rick Vance estaba sentado en su sillón favorito. Los sonidos de la celebración se filtraban por las ventanas cerradas como una provocación personal. Cada carcajada, cada sofisticada nota de jazz era como una aguja en su piel. Había intentado intimidarla, hacerla sentir insignificante e indeseada. Y su respuesta fue organizar una fiesta lujosa que proclamaba éxito y pertenencia. Fue un acto de desafío que no podía soportar. La música ni siquiera estaba alta, según cualquier estándar razonable.
Era el tipo de música, el tipo de risas, el tipo de gente que imaginaba allí lo que alimentaba su ira. Era el sonido de un mundo del que no formaba parte, un mundo que se había instalado en la casa de al lado, y lo había excluido deliberadamente. Su esposa, Janet, se asomó nerviosa por las persianas. «Rick, quizás deberíamos cerrar las ventanas del dormitorio y encender la televisión», sugirió, haciendo sonar las manos. Al fin y al cabo es su cumpleaños. ¿Su cumpleaños? Hizo una mueca de desprecio, dejando caer la cerveza en la mesita auxiliar. Lleva aquí un mes, y se comporta como si fuera la dueña del lugar. Esto no es la ciudad. Aquí la gente tiene derecho a la paz y la tranquilidad. Se puso de pie, con una determinación sombría, endureciendo el rostro. Iba a buscarse el pretexto que necesitaba. Iba a envolver su venganza personal en la tela azul de los asuntos policiales oficiales. Tomó su celular y marcó el número de no emergencia del departamento de policía de Willow Creek. Conocía a la operadora de turno, una joven dócil que siempre estaba dispuesta a complacer a los oficiales veteranos. «Policía de Willow Creek, ¿cuál es su emergencia?», respondió con voz monótona. «Hola Brenda, soy Vance», dijo, con un tono cansado y sufrido. «Estoy fuera de servicio en casa y necesito presentar una queja por ruido». «Sí, mi nueva vecina de al lado, en la vieja casa de Davenport. Está dando una fiesta enorme, música alta, gritos. Parece una auténtica juerga. Está completamente fuera de control. Es una alteración del orden público». Sabía que era una gran exageración. Un borracho era la última palabra que se usaría para describir el elegante evento de al lado, pero no importaba. Solo necesitaba que constara en acta. «De acuerdo, agente Vance», dijo Brenda obedientemente. «Registraré la denuncia. ¿Quiere que envíe la patrulla de servicio a revisarlo?» «No, no los moleste», dijo Vance, jugando su mejor baza. «Estoy aquí. Soy un agente jurado. Me encargaré yo mismo». «Solo asegúrese de registrar la llamada en mi respuesta». Vance, placa 714, respondiendo a una queja de un civil por ruido en el número 12 de Gable Lane. «Entendido. Entendido, agente», respondió ella. Colgó el teléfono con una sonrisa cruel y triunfante dibujándose en su rostro. Era perfecto. Había inventado una queja oficial. Había registrado su respuesta oficial. Ahora, al ir allí, no era Rick Vance, el vecino enojado y resentido. Era el oficial Vance, un policía dedicado obligado a restablecer el orden en su vecindario en su día libre. Fue a su dormitorio, desenfundó su arma reglamentaria y su bastón de acero del cinturón de servicio y se los puso sobre la ropa de civil. Era un guerrero preparándose para la batalla, y la sinfonía de jazz y risas del vecino era la banda sonora de su justa cruzada. Rick Vance no usó la puerta. Atravesó el hueco del seto de boj, aplastando con sus botas un pequeño macizo de petunias bien cuidadas. Marchó por el césped inmaculado, como una oscura nube de tormenta uniformada que se movía en medio de una soleada fiesta en el jardín. El trío de jazz titubeó. Un saxofón emitió un graznido de sorpresa antes de callarse. Las conversaciones se apagaron a media frase. Los invitados se giraron al unísono, con las copas de champán congeladas a medio camino de sus labios, para mirar fijamente al hombre furioso e inesperado que acababa de invadir su sereno espacio. Sarafina, que había estado riendo con un grupo de amigos cerca del patio, se giró y su sonrisa se desvaneció al verlo. Se le encogió el corazón, pero su expresión permaneció inquisitiva y educada. Sabía que él era un problema, pero no había previsto una confrontación pública de esta magnitud. «Oficial Vance», dijo con voz tranquila y firme, aunque se oyó a través del patio ahora silencioso. «¿Puedo ayudarle en algo?» «Puede empezar por apagar todo esto», ladró, con una voz anormalmente alta en el repentino silencio. Se pavoneó hacia el centro del césped, colocándose deliberadamente para ser el centro de atención. Estaba actuando para el público, afirmando su dominio sobre ella y todos sus sofisticados amigos.
He recibido múltiples quejas de los vecinos por este alboroto. Un murmullo recorrió la multitud. Los vecinos eran una sola persona. Él. Una queja por ruido, respondió Sarafina, arqueando una ceja con escepticismo. Lamento si la música te molestó. Es un trío de jazz, no un concierto de rock. Si hubieras llamado a mi puerta, con gusto les habría pedido que tocaran más bajo. Ya pasamos eso, dijo con desdén. Escudriñando los rostros de sus invitados con abierto desprecio, vio a un grupo diverso y bien vestido de personas, negras, blancas, asiáticas, todas mirándolo con una mezcla de confusión y desaprobación. Su presencia, su relajada camaradería, parecía alimentar su ira. Su música, su fiesta, no encajan en Willow Creek. Este es un barrio respetable y tranquilo. Se acabó la fiesta. ¡Todos fuera! Se dirigía directamente a sus invitados, usurpando su autoridad como anfitriona en su propia casa. Era un acto de humillación calculado. Uno de los amigos de Sarafina, un abogado elegante e impecablemente vestido llamado David, dio un paso al frente. «Un momento, agente», dijo con voz firme pero respetuosa. «Con el debido respeto, no se puede ordenar a ciudadanos particulares que abandonen una residencia privada sin una orden judicial o sin un peligro claro y presente. Esto es una fiesta privada, no una molestia pública». Vance se giró para encarar a David, llevando la mano instintivamente a la porra que llevaba en la cadera. «Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo, Slick», gruñó con el rostro contorsionado de furia. «Yo soy la ley aquí, y voy a clausurar esto por una clara infracción de la ordenanza municipal de ruido». «Pues pon una multa», replicó David con calma. «No hay justificación legal para este nivel de escalada. Ser desafiado, cuestionado, especialmente por un hombre que representaba todo lo que detestaba, educado, exitoso y defensor de Sarafina, era más de lo que el frágil ego de Vance podía soportar». El último hilo de su autocontrol se rompió. Su pretexto cuidadosamente construido de asuntos oficiales se evaporó, revelando el racismo crudo y feo y la animosidad personal que lo habían impulsado desde el principio. «Ustedes creen que pueden venir aquí y hacer lo que quieran», rugió, con la voz quebrada por la rabia. Ya no le hablaba a David, le hablaba a Sarafina con los ojos llenos de odio. «¿Crees que con tu dinero puedes comprar otras reglas? Bueno, déjame darte una lección sobre qué reglas son realmente importantes en mi barrio». El aire en el jardín se volvió denso y pesado, cargado con el potencial eléctrico de una violencia inminente. Los invitados, que antes solo estaban confundidos, ahora estaban realmente asustados. Instintivamente, retrocedieron un paso, creando un amplio círculo alrededor del oficial Vance y Sarafina, como si fueran gladiadores en una arena suburbana. Vance permaneció allí, con el pecho agitado, su rostro de un morado apoplético. Era un hombre que había perdido el control, un perro rabioso sin correa. Sarafina se mantuvo firme, una columna de seda esmeralda y un desafío silencioso. No se acobardó ante su ira, sostuvo su mirada, sus propios ojos fríos con un desprecio que lo exasperaba más que cualquier insulto a gritos. «Está invadiendo su propiedad, agente Vance», dijo, bajando la voz a un tono bajo y peligroso. «No llevas uniforme, estás fuera de tu jurisdicción y estás aterrorizando a mis invitados. Te pido una última vez que abandones mi propiedad». Su calma, su autoridad, su total negativa a dejarse intimidar por su rabieta inconexa, fue la última chispa en el polvorín de su ego. Necesitaba doblegarla. Necesitaba quebrantar la compostura que consideraba arrogancia. Si no podía doblegar su espíritu, destrozaría su mundo. «Me iré cuando termine», gruñó. Y entonces se movió. Su primer objetivo fue la barra de champán. Con un rugido gutural de rabia pura y sin adulterar, desenvainó su porra de acero. El primer golpe fue un arco horizontal brutal que barrió de la mesa una docena de delicadas copas de champán de tallo largo. El sonido del cristal al romperse fue como un repentino y violento estallido de aplausos. ¡Crack!
no se detuvo. Bajó la batuta sobre las cubiteras plateadas, haciendo que las botellas de champán, el hielo y el agua cayeran en cascada sobre el césped inmaculado. Era un torbellino de destrucción, un toro en una cacharrería de su propia creación. Los invitados quedaron boquiabiertos, algunos sacando sus teléfonos para grabar la increíble escena. Su mirada, desenfrenada y frenética, se posó entonces en la mesa de regalos. Estaba repleta de regalos bellamente envueltos. Con una serie de brutales golpes, comenzó a destrozarlos. La porra destrozó papel de regalo y cartón, destrozando cajas de perfumes, destrozando marcos de fotos y astillando un joyero de madera hecho a mano. Fue un acto de destrucción infantil y sin sentido. Vandalismo con pretexto de la ley. Su resistencia a la fiesta fue el pastel. Era una magnífica obra maestra de 3 pisos de la mejor pastelería de la ciudad. Decorado con delicadas orquídeas de azúcar artesanales y glaseado del mismo verde esmeralda que el vestido de Sarafina. Era la pieza central de la celebración, un símbolo de alegría y un hito en su vida. Vance se dirigió hacia él con una sonrisa cruel y triunfal en los labios. Levantó el bastón por encima de su cabeza. ¡No!, gritaron algunos invitados. Lo bajó con todas sus fuerzas, hundiendo la punta de acero en el corazón del nivel superior. ¡Aplastar! Lo sacó y golpeó una y otra vez, destrozando la hermosa creación, haciendo volar trozos de glaseado y pastel por los aires, salpicando el mantel de lino blanco como sangre verde. No estaba destruyendo solo un pastel, estaba profanando una celebración, violando un santuario. Se quedó allí un momento, jadeando, con el bastón de acero goteando bizcocho de vainilla y crema de mantequilla. Miró el desastre que había creado. Los cristales rotos, los regalos destrozados, el pastel destrozado. Luego miró a Sarafina, esperando verla llorar, destrozada y derrotada, pero no lloraba. Su rostro era una máscara de furia glacial. Sus ojos, duros y fríos como diamantes. Simplemente lo miró fijamente, asimilando la totalidad de su crimen. Su silencio, un juicio mucho más condenatorio que cualquier grito. En el silencio atónito y resonante que siguió a su ataque, Rick Vance permaneció jadeando entre los escombros, con el pastel destrozado a sus pies como un enemigo vencido. Había dejado claro su punto. Les había mostrado a todos quién mandaba. Examinó el rostro de Sarafina en busca del miedo y la sumisión que ansiaba, pero no los encontró. Lo que vio, en cambio, fue una quietud absoluta y escalofriante. Era la calma no de la derrota, sino de una decisión tomada. Sin apartar la vista de él, Sarafina habló a sus invitados. Su voz era un ancla baja y firme en el mar del caos. Damas y caballeros, les pido disculpas por esta horrible interrupción. Por su seguridad, por favor, entren a la casa. David, dijo, mirando a su amiga abogada, por favor, asegúrense de que todos tengan algo para beber y que su bufete tenga una copia de todos los videos de esta noche. Nos representarán a todos. Su capacidad para controlar la situación, para pensar estratégicamente ante un ataque tan visceral, era extraordinaria. Los invitados, agradecidos por la dirección, comenzaron a caminar aturdidos hacia la casa, con expresiones de sorpresa, disgusto y asombro ante su compostura. Se separaron alrededor de Vance como si fuera una munición viva, dejándolo aislado en medio del césped. Una vez que sus invitados estuvieron a salvo, Sarafina le dio la espalda, en un gesto de despedida suprema, y caminó tranquilamente hacia el patio. Sacó su teléfono del pequeño y elegante bolso de mano que había dejado sobre una mesa. Sus movimientos fueron pausados y deliberados. Todos los que quedaban en el jardín, incluido Vance, la observaban absortos. Su alboroto había sido escandaloso, caótico y brutal. Su respuesta fue silenciosa, precisa e infinitamente más peligrosa. Deslizó el dedo por la pantalla y marcó un solo nombre de su lista de favoritos. Se llevó el teléfono a la oreja. Vance la observó.
con un destello de incertidumbre penetrando finalmente en su cerebro adulto y furioso. ¿A quién estaría llamando? ¿A la policía local? Él era la policía local. Se rió para sí mismo. Un sonido áspero y desagradable. Ella estaba pidiendo ayuda al mismo sistema que él controlaba. Era patético. La llamada se conectó casi al instante. La voz de Sarafina era baja, tan baja que Vance no pudo distinguir las palabras, pero el tono era claro, era tranquilo, objetivo y sin histeria. No era una víctima pidiendo ayuda, era una agente que elaboraba un informe de campo. Habló durante no más de 30 segundos, levantando la vista de vez en cuando para mirar a Vance, con expresión indescifrable. Luego pronunció 2 últimas palabras que parecieron flotar en el aire con una inflexibilidad escalofriante. «Date prisa, papá», colgó y guardó el teléfono en su bolso. Se giró para mirar a Vance, quien seguía de pie en el centro de su jardín, rodeado por las pruebas de sus crímenes. Había esperado gritos, lágrimas, una llamada de pánico al 911. No esperaba esta respuesta silenciosa y metódica. No esperaba la palabra «papá». Sonaba infantil, débil. Solo reforzó su creencia de que ella era solo una princesa consentida que por fin había conocido a un hombre de verdad. ¿Llamando a tu papá?, se burló, recuperando la confianza. ¿Qué va a hacer? ¿Va a venir aquí y decirme que pare? Sarafina le dedicó una pequeña sonrisa críptica. Era una sonrisa que no rozó sus ojos. Algo así, dijo en voz baja. Luego simplemente se quedó allí parada en su patio y esperó. No discutió más con él. No lo amenazó. Simplemente esperó. Su quietud era más desconcertante que cualquier arrebato. Era la paciencia de quien sabe con absoluta certeza que la caballería no solo viene, sino que posee el poder del trueno y el relámpago. Vance había iniciado un incendio y ella acababa de invocar la lluvia. Pasaron menos de 10 minutos. A Rick Vance le pareció una eternidad. Se quedó de pie, incómodo. En el césped, la adrenalina de su ataque se desvanecía lentamente, dejándole un amargo sabor a cobre en la boca. El silencio de Sarafina lo desconcertaba. Esperaba la llegada de una patrulla local, uno de sus amigos de la comisaría que se reiría del asunto. Le daría una palmadita en la espalda y le diría a Sarafina que fuera mejor vecina. Pero los minutos transcurrían, y el único sonido era el lejano canto de los grillos y el murmullo de voces dentro de la casa. Entonces, un nuevo sonido se interrumpió. Era el ronroneo silencioso y seguro de un motor potente y bien afinado. No era el rugido familiar de un Crown Victoria. Los faros iluminaron la fachada de la casa. La puerta de un coche se abrió y se cerró con un golpe sordo y caro. Vance observaba el pirillo lateral de la casa, con un nudo de confusión e irritación en el estómago. ¿Quién demonios era? Apareció un hombre, caminando hacia la penumbra del jardín trasero. Tenía casi 60 años. Era alto y vestía impecablemente un traje gris oscuro, obviamente hecho a medida. Era un afroamericano con un cabello canoso y pulcramente recortado, y un rostro que parecía tallado en granito. Irradiaba un aura de autoridad tan inmensa e inquebrantable que parecía absorber el aire del patio. Sus movimientos eran deliberados, su mirada recorría la escena. Los cristales rotos, los regalos destrozados, el pastel profanado, y su expresión se endurecía con cada detalle que asimilaba. No era un simple padre llegando a una fiesta. Era un rey que observaba el campo de batalla donde su hija había sido atacada. Su mirada finalmente se posó en Rick Vance, quien vestía pantalones cortos cargo y un polo azul de la campaña «Las vidas importan», con un bastón de acero aún colgando de su cadera. La mirada del hombre, aguda e inteligente, se fijó en la placa, el arma y la petulante actitud desafiante que aún se reflejaba en el rostro de Vance. «Papá», dijo Sarafina con la voz quebrada por primera vez, no de miedo, sino de profundo alivio. El hombre se acercó a su hija, ignorando por completo a Vance. La rodeó con el brazo,
con la mirada fija en la escena de destrucción. ¿Te has hecho daño, Sarafina?, preguntó, con una voz grave y controlada que presagiaba un poder terrible. Estoy bien, susurró ella, apoyándose en él. No me tocó, simplemente hizo todo esto. Solo entonces el hombre dirigió toda su atención al oficial Vance, dio un paso lento y pausado hacia adelante. Soy Marcus Sterling, dijo. Su voz era tranquila, pero tenía el peso de un mazo golpeando un roble. Y has cometido el mayor error de tu vida. A Rick Vance se le heló la sangre en las venas. Marcus Sterling. El honorable juez Marcus Sterling, del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos. No era solo un juez. Era un titán legal. Un hombre designado por el presidente. Un hombre cuyas decisiones moldearon la ley federal de toda la región. Vance había visto su foto en las noticias, había oído a detectives veteranos pronunciar su nombre con una mezcla de miedo y asombro, y acababa de, en un ataque de racismo extremo, arruinar la fiesta de cumpleaños de su única hija. El mundo giró sobre su eje, la petulante certeza, la sensación de poder intocable que lo había impulsado durante toda su carrera, se desvaneció en un instante. Ya no era un policía enfrentándose a un civil. Era un mosquito frente a un huracán. Su mente corría frenéticamente, buscando una salida. Pensó en huir. Pensó en fanfarronear, en intentar imponer su autoridad. Pero supo con una claridad repentina y desgarradora que todo era inútil. Había buscado pelea con un dios y el juicio estaba cerca. Solo pudo permanecer allí mudo y paralizado, mientras el peso catastrófico de sus acciones caía sobre él. Durante un largo y aterrador instante, el único sonido en el jardín fue el frenético martilleo del corazón de Rick Vance. Su mente, que minutos antes había sido un torbellino de ira, ahora era un vacío de miedo puro y puro. El juez Marcus Sterling estaba de pie ante él con el rostro impasible. Pero sus ojos ardían con una furia fría y justa, más aterradora que cualquier amenaza a gritos. La autoridad que Vance había ejercido con tanta arrogancia se revelaba ahora como una patética ilusión, un juguete infantil ante el verdadero poder. Los instintos de Vance, agudizados tras años de intimidación para salir de apuros, finalmente se activaron. Intentó retomar el guión para reafirmar su papel como oficial al mando. Señor, comenzó, con un graznido de caballo que delataba su terror. Esta es una acción policial oficial. Estaba respondiendo a una queja por ruido. La situación se intensificó. El juez Sterling lo miró con profundo desprecio, como si observara un insecto particularmente repugnante. Una queja por ruido, repitió, con voz monótona y desprovista de emoción. Está fuera de servicio. Ha aterrorizado a 40 ciudadanos. Has destruido propiedad privada con tu propia arma, y todo esto con base en una denuncia por ruido que tú mismo inventaste. No me insultes llamando a esta acción policial un crimen de odio. Las palabras crimen de odio, pronunciadas con tanta serenidad y firmeza por un juez federal, le dieron a Vance un golpe físico. Sintió que le flaqueaban las rodillas. Solo soy un policía local, balbuceó. Las palabras, una súplica desesperada de clemencia jurisdiccional. Intentaba dar a entender que no era digno de atención del juez, un problema de pueblo pequeño que debía ser manejado por el sistema local que él sabía manipular. Eras un policía local, lo corrigió el juez Sterling. El pasado golpeó a Vance como una sentencia de muerte. Su autoridad en este asunto y en todos los asuntos futuros ha sido revocada. El juez le dio la espalda a Vance, en un gesto de total despreocupación. Sacó su teléfono. No marcó el 911, revisó su agenda e hizo 2 llamadas breves. La primera llamada fue contestada al primer timbre. John, soy Marcus Sterling, dijo el juez con voz ahora aguda y autoritaria. Estoy en casa de mi hija en Willow Creek. Tenemos un caso relacionado con un agente local que incurrió en conducta delictiva, intimidación de testigos y lo que parece ser una clara violación del título 18, artículo 262. Necesito que un equipo de la sección de integridad pública
y los alguaciles estadounidenses se desplacen a esta dirección inmediatamente. Sí, el oficial está detenido. Se llama Rick Vance. Deletreó el nombre. Considérelo un riesgo de fuga. Colgó e inmediatamente hizo una segunda llamada. General, dijo, con un tono respetuoso, pero también de orden urgente. Marcus Sterling, necesito un favor. Necesito que envíes una unidad de la policía estatal a mi ubicación. Quiero que aseguren la escena del crimen y detengan a un agente local bajo mi autoridad. Invoco la supervisión judicial. La comisaría local se considerará comprometida y no se le notificará hasta que mi equipo federal esté en el lugar. El agente se llama Rick Vance. Está armado y, a mi juicio, inestable. Colgó la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo. Le había llevado menos de 2 minutos. En esos 2 minutos, sin alzar la voz, el juez Sterling había ignorado a toda la policía local y del condado. Había activado a la Fiscalía Federal, a los alguaciles federales y a la policía estatal. Había convertido el patio trasero de su hija en una escena de un crimen federal y había declarado a Vance enemigo del Estado. Vance se quedó paralizado, con la realidad de su situación desplomándose ante él. No solo lo habían despedido, enfrentaba cargos federales. El sistema que había usado como arma personal durante toda su carrera acababa de ser utilizado en su contra por un maestro de ese sistema. Su placa no significaba nada. Su arma no significaba nada. Estaba total, desesperado y completamente acabado. Sintió un repentino y desesperado impulso de huir, pero sentía los pies como clavados al suelo. No tenía a dónde correr. Las consecuencias de las llamadas del juez Sterling fueron una exhibición de velocidad y eficiencia que era a la vez aterradora y magnífica de contemplar. El tranquilo y aislado mundo de Willow Creek estaba a punto de ser asaltado por fuerzas que había nunca antes visto. En 12 minutos, se oyeron las primeras sirenas. No el familiar aullido de la policía local, sino el profundo y gutural grito de la policía estatal. 2 patrullas azul oscuro con el sello oficial del estado en sus puertas resonaron por el callejón y frenaron con un chirrido frente a la casa de Sarafina. Sus luces iluminaban los jardines impecables y las casas señoriales con frenéticos destellos rojos y azules. Las puertas se abrieron de golpe y aparecieron 4 policías estatales con impecables uniformes grises y chalecos tácticos. Se movían con una urgencia disciplinada y sensata, con rostros sombríos y profesionales. El oficial de mayor rango, un capitán alto e imponente de cabello plateado, entró directamente al patio trasero, evaluando rápidamente la escena con la mirada. Vio la destrucción. Vio al juez Sterling de pie con su hija y a Rick Vance, pálido y con aspecto descompuesto, aún de pie junto al pastel arruinado. El capitán miró al juez Sterling a los ojos y asintió con un leve y respetuoso gesto. No había duda de jurisdicción, ni debate sobre la autoridad. Un juez federal había llamado y la policía estatal había respondido. «Juez Sterling», dijo el capitán con voz grave y barítona. «Capitán Evans, policía estatal. La escena está asegurada. ¿Es este el individuo?», señaló a Vance. «Sí, capitán», respondió el juez. El capitán Evans se volvió hacia Vance, con una expresión de absoluto disgusto. Había visto policías corruptos antes, y ver a uno que había deshonrado su profesión de forma tan completa lo llenó de una furia fría. «Oficial Vance», dijo, con un título cargado de sarcasmo. «Por orden del juez Marcus Sterling, queda detenido en espera de una investigación por parte de las autoridades federales y estatales. Coloque las manos a la espalda». Mientras 2 agentes se acercaban para esposarlo, finalmente llegó el jefe del departamento de policía de Willow Creek, un hombre corpulento y siempre nervioso llamado Bill Peterson. Había oído las sirenas estatales en su distrito, y una expresión de confusión y pánico se había apoderado de su rostro. Vio a su oficial fuera de servicio siendo esposado por policías estatales en un patio trasero que parecía haber sido azotado por un tornado.
¿Qué demonios está pasando aquí, capitán?, bramó Peterson, trotando hacia el capitán Evans. Esta es mi jurisdicción. Ese es mi oficial. El capitán Evans se giró lentamente para mirarlo. Jefe Peterson, dijo en voz peligrosamente baja. Su jurisdicción es actualmente una escena de un crimen federal. Su oficial es sospechoso federal, y mis órdenes vienen directamente de ese hombre. Señaló al juez Sterling. Le sugiero que asegure su comisaría. Ordene a sus oficiales que no interfieran y espere a que el fiscal federal se ponga en contacto con usted. Su departamento está bajo investigación. El jefe Peterson se quedó boquiabierto. Su mirada pasó del capitán de la policía estatal, con cara de piedra, al legendario juez federal que estaba en el patio. Observó cómo se llevaban a Vance esposado. El mundo entero se había trastocado. Había dedicado su carrera a gestionar la política de un pequeño pueblo y a encubrir los pequeños errores de sus oficiales. Ahora se enfrentaba al terrible peso del gobierno federal. Su cómodo trabajo, su pensión, todo su departamento, todo estaba en peligro porque uno de sus oficiales había elegido la casa equivocada para intimidar. Solo podía quedarse allí, balbuceando e indefenso, mientras la autoridad superior a la que nunca pensó que tendría que rendir cuentas desmantelaba su pequeño reino ante sus propios ojos. La escena en el patio trasero de Sarafina se transformó en una operación meticulosamente organizada. La policía estatal aseguró el perímetro. Su presencia fue un claro mensaje para los vecinos que habían empezado a asomarse por las ventanas. No se trataba de un disturbio cualquiera. Poco después, llegaron 2 camionetas negras con el equipo de la Fiscalía Federal. Eran hombres y mujeres de aspecto serio y avispado, con trajes oscuros, que se movían con la tranquila seguridad de quienes tienen todas las de ganar. Para Rick Vance, la experiencia fue una pesadilla surrealista, una experiencia extracorpórea. Lo colocaron en la parte trasera de una patrulla de la policía estatal, la jaula familiar donde había encerrado a tantos sospechosos, ahora su propia prisión. Observó cómo los investigadores federales se desplegaban por el césped, que ahora era oficialmente la escena del crimen. Fotografiaron todo: los cristales rotos, los regalos destrozados, el pastel violado. Colocaron pequeños marcadores amarillos de evidencia junto a cada escombro. Su porra, que le habían arrebatado. Tadado fue cuidadosamente guardada en una bolsa de evidencia. El momento más humillante estaba por llegar. El capitán Evans, siguiendo el protocolo y probablemente disfrutando de la tarea, se dirigió al crucero donde Vance se encontraba retenido. Hizo que sacaran a Vance del coche. A la vista de los agentes federales, los demás invitados a la fiesta que observaban desde las ventanas y las miradas indiscretas de sus propios vecinos, el capitán Evans realizó una ceremonia de degradación. «Rick Vance», anunció, y su voz resonó por el césped. Por la presente, queda suspendido indefinidamente del Departamento de Policía de Willow Creek hasta su despido. Es una vergüenza para la placa. Dicho esto, se agachó y desenganchó la placa plateada del cinturón de Vance. La levantó un momento, dejando que se reflejara en las luces de emergencia, antes de meterla en una bolsa de pruebas como si fuera basura contaminada. Luego desenfundó el arma reglamentaria de Vance y vació la recámara, dejándola segura. El clic-clac de la corredera fue un sonido definitivo. Vance ya no era policía. Era solo un hombre en pantalones cortos, despojado de todo poder y autoridad, de pie, en desgracia, en medio de la escena de un crimen que él mismo había provocado. El cambio fue total. Había irrumpido en este patio hacía una hora, un pequeño rey en su pequeño reino, dispuesto a aterrorizar y dominar. Ahora era un sospechoso esposado exotente, objeto de una importante investigación federal. La autoridad que había venerado y de la que había abusado toda su vida, se había vuelto contra él con una rapidez y fuerza inimaginables. Mientras los agentes federales tomaban declaración a las docenas de testigos, los amigos elocuentes, creíbles e indignados de Sarafina
Vance vio al juez Sterling y a Sarafina hablando en voz baja con el fiscal principal. El juez no gritaba ni dirigía la investigación. No hacía falta, su sola presencia bastaba. Había puesto en marcha una vasta y poderosa maquinaria, y ahora simplemente la observaba. Tenía plena fe en el sistema al que había dedicado su vida. Vansto finalmente fue devuelto a la patrulla. Al cerrarse la puerta de golpe, miró hacia su casa de al lado. Vio que las cortinas se movían. Era Janet. Su rostro era un espectro pálido y aterrorizado tras el cristal. Su vida cómoda, su estatus en la comunidad, la misma casa que tanto les había costado comprar. Lo había destruido todo en un solo acto de ira, estúpido y odioso. El poder que creía tener estaba solo, y la factura acababa de llegar con un interés aplastante e ineludible. Había volado demasiado cerca del sol, y sus alas de cera, construidas de intolerancia y arrogancia, se habían derretido por completo. La destrucción legal de Rick Vance fue tan rápida y brutal como la destrucción de la fiesta de cumpleaños de Sarafina. Con un juez federal como el padre del testigo principal y otros 40 testigos profesionales creíbles, deseosos de testificar, el caso estaba sellado. La Fiscalía Federal, impulsada por el interés personal del Poder Judicial, actuó con una rapidez pocas veces vista en el sistema judicial. A Vance se le denegó la libertad bajo fianza. El fiscal argumentó con éxito que, como agente de policía que ya había demostrado su disposición a usar su cargo para intimidar y tomar represalias, representaba una amenaza significativa para los testigos. Su propia denuncia inventada por ruido se presentó como un claro ejemplo de premeditación. Así que permaneció en un centro de detención federal, cambiando su casa suburbana por una celda de concreto, mientras el caso en su contra se convertía en una fortaleza inexpugnable. El departamento de policía de Willow Creek, bajo enorme presión, lo despidió en 48 horas. El jefe Peterson, desesperado por salvar su propio pellejo y a su departamento de una intervención federal total, ofreció su total cooperación. Una investigación de asuntos internos, repentinamente libre de las presiones políticas habituales, destapó un patrón de denuncias anónimas y controles de tráfico cuestionables realizados por Vance, revelando que su acoso a Sarafina no fue un incidente aislado, sino la culminación de una carrera dedicada al abuso de poder. La acusación fue presentada por un gran jurado en menos de un día. Los cargos fueron graves. 2 cargos por violación del Título 18, sección 232 del Código de los Estados Unidos. Privación de derechos bajo pretexto de la ley. Uno por el intento de extorsión y otro por el asalto a la fiesta. Un cargo por cometer un delito de odio, con insultos raciales y una clara animadversión como prueba contundente del motivo. Un cargo por manipulación de testigos para la presentación de un informe policial falso. Múltiples cargos de destrucción de propiedad, ante una montaña de pruebas y un equipo de fiscales que olían a sangre en el agua. El abogado de oficio de Vance le advirtió que ir a juicio sería un suicidio. Su única esperanza de evitar una década o más en prisión era declararse culpable y pedir clemencia. Mientras tanto, el abogado de Sarafina, David, presentó una demanda civil masiva en su nombre. Demandaron a Vance no solo por el valor de la propiedad que destruyó, sino también por causarle angustia emocional intencionalmente, agresión, definida como la creación de un estado de miedo y la violación de sus derechos civiles. No solo exigían una restitución, sino también una indemnización punitiva. Embargaron su casa, congelaron su pensión e iniciaron el proceso para asegurar que, incluso después de su condena, quedara arruinado financieramente el resto de su vida. 3 meses después, un Rick Vance, destrozado y derrotado, compareció ante un juez federal. Un colega de Marcus Sterling, conocido por su severidad, se declaró culpable de todos los cargos. Vestido con un traje que le quedaba mal, intentó leer una disculpa preparada, pero sus palabras fueron huecas y patéticas. El juez permaneció impasible. «Señor Vance», dijo con voz fría como el acero, «usted juró proteger y servir. En cambio, eligió extorsionar y aterrorizar.
Usaste tu placa no como escudo para inocentes, sino como garrote contra un ciudadano cuya presencia te molestaba. Eres un criminal de la peor calaña, alguien a quien se le confió el poder público y lo usó para sus propios fines odiosos. Este tribunal debe enviar el mensaje de que tal comportamiento no será tolerado. La sentencia fue un mazazo. Por todos los cargos, este tribunal lo condena a 4 años de prisión federal. Una exclamación de asombro recorrió la sala. Era una sentencia dura, pero justa. Mientras los alguaciles federales se lo llevaban, Vance miró hacia la galería, vio a Sarafina y a su padre, el juez Sterling, sentados en primera fila. No estaban regodeándose. No sonreían. Simplemente observaban, con expresiones sombrías, cómo el sistema de justicia en el que ambos creían cumplía su necesaria y dolorosa labor. El precio de su odio se había calculado hasta el último dólar y el último día, y ahora lo pagaría en su totalidad. 1 año después, el sol del atardecer volvía a proyectar su resplandor dorado sobre las tranquilas calles de Willow Creek. Las estaciones habían cambiado, y con ellas el alma del barrio había iniciado una transformación lenta y silenciosa. El horrible espectáculo de la caída de Rick Vance había servido como una impactante llamada de atención, forzando un período de incómoda introspección entre los residentes. La historia se había convertido en una advertencia local, un duro recordatorio de que la fealdad del prejuicio no era un problema lejano, sino una mala hierba que podía crecer hasta en los jardines más cuidados. La antigua casa de los Vance, vendida en una subasta bancaria para ayudar a cumplir la sentencia civil, ahora pertenecía a una joven pareja interracial, un cardiólogo y un ingeniero de software, cuyos 2 hijos pequeños a menudo se oían reír mientras se perseguían por el césped. Su presencia era un símbolo silencioso y poderoso del nuevo capítulo, más inclusivo, en la historia del barrio. En su patio trasero, el mismo que antaño había sido escenario de tanta fealdad, Sarafina Sterling. Ahora Sarafina Sterling James, tras casarse con su prometido David 6 meses antes, estaba sentada con su padre. El jardín había sido completamente restaurado, y el jardín zen que una vez había planeado era ahora una realidad, un lugar de paz y piedras serenas. Una suave brisa mecía las hojas de los arces japoneses. Hoy recibí una carta del director de la Institución Correccional Federal de Ohio, dijo el juez Sterling en voz baja, removiendo el hielo en su vaso de limonada. Sarafina se quedó quieta, con la mirada fija en los niños que reían en la habitación de al lado. Oh, Richard Vance ha sido un recluso tranquilo. Completó su GED y trabaja en la lavandería de la prisión. Puede optar a la libertad condicional en 18 meses. El juez suspiró, un sonido cargado con el peso de una larga carrera dedicada a presenciar las locuras de los hombres. Su esposa, Janet, se divorció de él. Regresó a su ciudad natal en el Medio Oeste. Lo perdió todo. Sarafina guardó silencio un largo rato, procesando el último y triste capítulo de las vidas que habían chocado tan violentamente con la suya. No hay victoria en eso, papá, dijo en voz baja, solo una profunda sensación de desamparo. Toda esa miseria, toda esa destrucción, porque un hombre no soportó el color de mi piel ni el éxito que representaba. El prejuicio es una prisión que uno mismo construye, cariño, dijo su padre, extendiendo la mano sobre la mesa para tomarla. Estaba encadenado mucho antes de que los alguaciles estadounidenses lo encadenaran. Pero lo que hiciste, la gracia y la fuerza que demostraste, tenía un propósito que lo trascendía. Abrió una luz en un rincón oscuro. Hizo que la gente se mirara a sí misma y al mundo que había construido. La miró con los ojos llenos del orgullo infinito de un padre. No solo resististe, Sarafina. Prevaleciste. Te negaste a ser menospreciada. Mantuviste tu postura y confiaste en que el arca del universo moral, aunque larga, se inclina hacia la justicia. No solo organizaste una fiesta, empezaste una revolución aquí mismo, en tu propio patio trasero. Sarafina apoyó la cabeza en el fuerte hombro de su padre, sintiendo el calor del sol en su piel. El horrible recuerdo de aquel día se había desvanecido,
La cicatriz ya no era visible. Había sido reemplazada por una comprensión más profunda de su propia fuerza y una fe renovada en los principios que su padre le había inculcado. El verdadero poder no residía en la capacidad de blandir un bastón o una placa. Estaba en la inquebrantable dignidad del espíritu humano. Una fuerza capaz de resistir cualquier asalto y emerger no solo intacta, sino más fuerte, más radiante y más decidida que nunca a llenar el mundo de luz. Y al ponerse el sol en el apacible Willow Creek, una luz brilló con más fuerza que nunca. ¿Qué opinas de la sentencia de 4 años? ¿Fue suficiente para un policía que abusó tanto de su poder? ¿Y qué se necesita para que una comunidad confronte sus propios prejuicios ocultos? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es lo que hace a esta comunidad tan valiosa. Si esta historia de justicia y resiliencia te conmovió, dale a me gusta y suscríbete para ver más historias importantes.